un podcast de Cooperativa. Ya, yo retomo desde ahí entonces. Okay. Héctor Belis Mesa, como verás, está medio desordenado el curso hoy día. Buen día. Así lo estoy advirtiendo. Pero tengo las materias a la mano, profesor, así que Ya, tranquilidad. pero yo tengo que decir algo, Diga. A ver. que me gustó la pregunta. Qué bueno. Opine. Claro, y tengo mi candidato. A ver. Es que yo en algún tiempo en mi vida viajé bastante, ahora ya no, yo creo que nunca más voy a viajar, pero antes viajaba bastante y cada vez que llegaba a algún lugar yo decía que era chileno, particularmente Cuba, por ejemplo, o Miami, me decían, la tierra de Lucho Gatica. Y también me pasó en Europa, me pasó en... Entonces empecé a estudiar sobre Lucho Gatica, publiqué un libro que no lo escribí yo, lo escribió Gonzalo Rojas, el periodista, sobre Lucho Gatica, Ahí está y terminé conociendo a Lucho Gatica. Bueno, ya tienen entonces, el libreto, ¿cómo se dice? El libro está Gonzalo Rojas, el guión lo tiene Gonzalo Rojas. Pero digo, quienes quieran hacer la serie sobre Lucho Gatica, ahí ya está, tienen el guión. Perfecto. Ahí está listo. Lucho Gatica, que costó mucho escribir biografías de él, nunca quiso, siempre se resistió. No, también para nosotros fue un problema cuando le hubo algunos intentos exitosos, otros más fallidos y otros que fueron de frentón con amenazas de demanda y todo eso. Sí, sí. Bueno. Pero al margen de todo eso, lo que me impactaba era lo que fue afuera, en España, por ejemplo, lo que fue en Cuba. En Cuba me contaban que llenaba estadios. En Miami, cualquier persona latino, Lucho Gatica. Ya. Y yo esperaba escuchar otros nombres, y no los escuché. Bueno. Por ejemplo, a Raúl. Yo soy un fanático de Raúl, lo vi actuar en Nueva York. Claro, lo que pasa es que más allá de que si son muy famosos en el mundo, es como a quién nos gustaría, a quién te gustaría, ¿no? Sí, ya. Bueno, Lucho Gatica es un personaje. Sí, total. Sí. Vamos a nuestras palabras. Marta Alemparte pregunta por el origen de la expresión hacerse el agosto, para indicar que a alguien le fue muy bien en lo que emprendió. Claro, yo estoy seguro que el que haga la biografía de Lucho Gatica se va a hacer el agosto. Que es una frase que viene justo hoy muy bien, porque estamos en agosto. Claro. Y la registra el léxico como frase, que dice así, significa hacer su negocio, lucrarse, aprovechando la ocasión oportuna para ello. Y esta frase comenzó a usarse en España, en la Edad Media, y surgió en el ambiente de las ferias de productos agrícolas y ganaderos, que se realizan en agosto, porque ellos están no es como acá, nosotros en agosto estamos en invierno, ellos no están en invierno. Ya se acerca, pronto va a llegar el verano. Entonces, la frase hacerse el agosto aludía a las personas que habían sacado el provecho máximo de sus transacciones comerciales y que habían reunido dinero suficiente para pasar el invierno. De ahí viene hacerse el agosto. Y en la actualidad se dice que alguien se hizo el agosto si concreta un negocio que rinde mucho dinero. Es decir, se olvidaron de las cosechas y de todo el tema agrícola, pero de ahí viene. Okay. De ahí viene, de Europa. Pero nosotros las adaptamos sin ningún pudor. Y las arreglamos. Sí, obvio. Y las hacemos calzar. Es distinto al agosto de nosotros, porque acá le ponemos claro. Hay que pasarlo. No, acá, claro, primero hay que pasar el agosto y es el mes de los gatos, ¿no? Además. Por favor. Sí. Mucho respeto, los gatos. Sí. Ya. Otra. Pablo Avendaño. Sí, ya es mi cumpleaños. ¿Viste? Eso es malo. No, como que es malo. Oye, si basta. Yo estoy muy viejo. ¿Y qué más querés? No quiero más. ¿Ya te quieres morir acaso? ¿Quieres llegar a la singularidad? No me hagas esa pregunta porque podríamos arruinar el efecto. ¿Pero por qué? No, sería una noticia de primera plana. Héctor Belis Mesa se quiere morir. Ya, ok. No es que me quiera morir. No dije eso. Dije, daría para mucho. A lo mejor yo creo. Pero bueno, pero vamos a la otra. Vamos a la mejor avancemos, salgamos de este jardín.
No nos metamos en Honduras, como dijo el presidente. No nos metamos en Honduras, como dijo el presidente del Salvador. ¿Tú sabes quién inventó esa frase de las Honduras? No nos metamos en Honduras. Colón, cuando llegó a Honduras. Sí. Y dijo, felizmente hemos salido de estas Honduras. No, yo pensé que era en Honduras, era por lo hondo. No, es muy hondo, por eso, porque las naves. Se preocupó cuando llegó, entonces dijo, hemos salido de estas Honduras. Y le pusieron Honduras. Mira, recién me entero. Qué bueno aprender algo nuevo. Colón nunca se enteró que había llegado a América. Si no, eso sí, que había llegado a la India. Claro. Pero además, le puso Honduras a ese lugar, no se lo puso él. Ya. De ahí nació la idea de Honduras. Ya, vamos a la siguiente. Esa frase. Vamos. A raíz de las noticias relacionadas con la cofradía. Qué horror. Qué desagrado eso. Pero bueno, creo que rescatamos de esto. Pablo Avendaño comenta que los participantes de ese programa, algunos medios los llaman los cófrades. Sí. Con tilde y otros cofrades. Cofrades. Yo no los llamo, ni los Yo ni los pelo. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cofrade o cofrade? Sí, lo vi de las dos maneras en los últimos días. Y la palabra es cofrade, sin tilde, con pronunciación grave o llana. Es un sustantivo que designa a la persona que pertenece a una cofradía o hermandad, especialmente de carácter religioso. Pero es bien interesante la historia de esta palabra, porque por extensión también se usa para referirse a quien comparte una afición o actividad con otras personas. Tiene una cofradía de amigos. Y lo más curioso de la palabra cofradía es que tiene 4 acepciones. La primera alude a la hermandad o congregación religiosa. La segunda, a la reunión de personas. La tercera, a un vecindario, por ejemplo, una junta de vecinos podría ser. Pero la que más me llamó la atención fue la cuarta, que dice que en el mundo de la delincuencia, cofradía significa junta de ladrones o rufianes. Ya, bueno. Sería todo. Pasemos a la otra palabra, Mercedes. Quiero agregar que eso lo dice el diccionario. Sí, ¿no? Por supuesto. Mercedes Chacón recuerda que hace unos días leyó en la prensa que una persona estuvo aislada y en observación en un hospital y se especuló que podría deberse a la malaria, que no existe en Chile. A partir de esa noticia pregunta por el origen de la palabra malaria. Sí. Buena pregunta, porque la malaria es la fiebre palúdica, que es el otro nombre con que se conoce, que es transmitida por la picadura del mosquito Anopheles, pero hembra. Y se le llama paludismo porque que es su primer nombre, porque se generó a partir de una voz latina que significa pantano. Y porque esta enfermedad prevalecía en regiones donde abundan ciénagas y pantanos. Pero, ¿por qué malaria? Porque viene de un término italiano que quiere decir mal aire, porque en los pantanos hay muy mal aire. Y ahí es donde se contagia esta enfermedad, porque el aire es pestilente. Entonces malaria significa mal aire. Así de simple. Así de simple. Ya. Pero tiene el otro nombre que es paludismo, que es el de los pantanos, pero que están relacionadas las dos. No sé si ustedes alguna vez han pasado por un pantano o han estado en un pantano. Sí. No tienen buen olor. No, y está lleno de zancudo. Así es. Ya. Sigamos. ¿Bombona o balón? Esto tiene que ver con los vasijas para almacenar el gas, para transportar el gas. Pregunta Dante Echeverría. Yo agregaría galón e incluso gualón. Gualón. Ya. Esas dos no, definitivamente. Cuando tú te compres un galón, tienes que ir a la botillería. Hay algunos balones de whisky bien contundentes. El galón. Ya, vamos a la pregunta. El diccionario señala que bombona es una vasija metálica muy resistente, cilíndrica o acampanada y de cierre hermético. ¿Y por qué? Porque sirve para contener gases a presión y líquidos que podrían ser volátiles y que originan grandes presiones al impedir la salida del vapor. Deriva de bomba por su forma. Entonces, por lo tanto, se llama bombona. Y el balón, en tercera acepción, significa lo mismo. Recipiente para contener gases. Deriva de bola, por su forma. Por lo tanto, bombona o balón de gas, da lo mismo cualquiera. Galón, no. Ya. No sé si quedó claro. Quedó clarísimo. Clarísimo. La bombona o el balón de gas. ¿Cuál es la palabra que define o alude al adormecimiento de una parte del cuerpo? Pregunta
Analía Muñoz. Se me durmió un pie, dice uno a veces, ¿no? Cuando le pasa, que te vas a parar y el pie no lo siente y además es peligroso porque te puedes torcer. Pero ¿qué es esto? Es curioso, eso nos pasa a todos y nos pasa varias veces al año, ese fenómeno. Pero lo más curioso es que nadie sabe cómo se llama ese fenómeno. Yo recuerdo que hace tiempo escribí un libro que se llamaba En este mundo todo tiene un nombre. Y este tiene un nombre. Esa sensación anormal o conjunto de sensaciones como hormigueo y adormecimiento en la piel, o como pinchazos que son por problemas en el sistema nervioso, se produce por compresión temporal o daño crónico de un nervio y se llama parestesia. Tiene nombre, para que no se les olvide. Parestesia. Parestesia, cuando tú en vez de decir, hoy se me durmió la piel, tengo una sensación de parestesia en el muslo, por ejemplo. Ay, pero suena como médico. Sí. No me imagino yo dice, oye Héctor, tengo una parestesia en el pie. Pero quedaría muy bien cuando explicara. Se quedó dormida la pierna, pero como, tengo una parestesia. Sí. No, pero es que te fijas que la forma, eso que es muy importante, es cómo dice uno las cosas. Si lo dice así normalmente, no, parece que es una parestesia. A uno le da ahí otro tono. Claro, pero si tú dices, es una parestesia. Parestesia, tengo una parestesia, profesor. Claro que cambia. Claro, ya. Bueno. Es la forma como uno lo dice. Bueno. Sigamos. Llaneza decían los profesores de antes. ¿Detrás suyo o detrás de usted? ¿Cuál es la forma correcta? Pregunta Hernán Chacón. Claro. Una habitué de las preguntas acá en Cooperativa. Claro. Mira, es usual emplear la expresión detrás suyo para indicar, por ejemplo, que alguien camina detrás de una persona. Y esta forma es incorrecta, porque el vocablo suyo es un pronombre posesivo que significa pertenencia. En este caso, lo correcto es decir detrás de usted, para lo cual se utiliza un pronombre personal. Lo mismo vale para detrás de mí, no detrás mío, detrás de mí. Y la Real Academia de la Lengua recomienda evitar el uso de adverbios como cerca, detrás, delante, debajo, dentro, encima, ¿verdad? Como suyo, mío, debajo mío, debajo de usted, delante suyo, delante de usted. Okay. Eso es lo que hay que usar. O sea, nunca detrás suyo. Hablamos bastante mal. ¿Qué quieres que te diga? Aquí estamos al debe. Sí. En esta pregunta. No, porque dice, pero bueno comentarlo. Dice, detrás suyo, pase, detrás suyo voy yo. No. Así se dice. Uno lo ha dicho alguna vez. Claro. Por eso digo, hablamos mal. A veces hablamos bien mal. Sigamos. O muy mal. Ya, vamos. ¿Cuál es la correcta pronunciación de la última estación del Oriente de la línea 1 del Metro de Santiago? Pregunta Humberto Arancibia. Si se dice Dominico o Domínico. Esta polémica no va a terminar nunca. A ver, vamos a ver. Si se alude a los religiosos de la Orden de Santo Domingo, se escribe Dominico, sin tilde en la I. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa estación? La iglesia de los dominicos, ¿o no? Sí. Sí, por lo tanto es Dominico. Y fíjate que si tú pones atención en el metro, ya el metro lo entendió. Y porque no, le sacó anuncian la última estación como los dominicos. Uh-huh. Qué curioso que por tanto tiempo se le haya dicho los dominicos. Es que viene de otro problema de la calle que está en la comuna, me parece que debe ser, Recoleta debe ser, que dice la calle Dominica, y es Dominica la calle, porque tiene que ver con la orden de los dominicos. No, pero los dominicos te hablo yo de la estación arriba, la última ya que está ahí, cuando se extendió la línea. Claro, es que viene es por Domínico, lo mismo. Claro. Claro, entonces, lo correcto es decir Dominico. Pero curiosamente la palabra dominica existe también, pero significa dueño. Yo, por ejemplo, yo soy el dominico de una parcela en Ocoa. Ay, qué bonita, esa me gustó. Claro. La parestesia no, pero esta sí. Claro. Ustedes son los dominicos del programa. Ay, qué lindo. Con la Anita y Marco. Ya, somos los dominicos. Ya. Ustedes son los dominicos. Pero si van a la estación... Son los dominicos. Dominico. Perfecto. Pero sí el metro lo tiene muy claro. A veces por ahí alguien se equivoca cuando no es la grabación. Pero la palabra es Dominico, estación Los Dominicos.
Okay. La última que nos queda. La última. ¿La digo yo o la dices tú? No sé, como tú que no puedo decir yo, si la tengo en mi mano. ¿Qué nombre recibe esa tendencia tan usual en la actualidad? Héctor, pon atención a la pregunta, pon atención. Sí. De hablar en todo momento con garabatos de alto calibre. Sí. Pregunta Mónica Maldonado. ¿Es una tendencia? Mira, es curioso, pero cuando yo crecí, nací, nunca escuché un garabato. Ay, Héctor, nunca. Por favor. No, solamente lo escuché, curiosamente, cuando tenía más o menos 10 años y llegué al colegio, al Instituto Nacional. Pero, por ejemplo, en los colegios particulares que estuve, eso habría sido mortal, decir un garabato. Claro. En mi casa nunca lo escuché, nunca escuché a mi madre decir un garabato. A mi padre, antes que se separaran, a los tíos, nunca, a los primos, nunca. Y después los escuché y fue impactante para mí escucharlo. Ahora, bueno, yo nunca lo hice en clases, por ejemplo, como profesor, pero los alumnos, cuando yo entraba, oye, era tremendo. Oye, cuidado, llegó el profesor, decía. ¿Cómo se llama eso? La coprolalia. La coprolalia es la tendencia patológica a proferir obscenidades. Uh-huh. Es el abuso del garabato y las malas palabras en las conversaciones. La palabra coprolalia se forma a partir de las voces latinas copro, que significa excremento, y lalia, que quiere decir trastorno del habla y también charla. Por lo tanto, en forma literal, la coprolalia es el que habla acerca de los excrementos. Ya. Eso es literal. Y hoy, con esta voz del lenguaje culto, se identifica al garabatero compulsivo, que por supuesto ha llegado ya a todas partes, porque tú a veces estás escuchando un programa de televisión o de radio, y sí, los dicen sin ningún problema, y a nadie le llama la atención. Ya está. Oye, mi mamá me decía... que me acostumbraron a no escuchar. Mi mamá me decía algo más simple, cuando yo decía boca sucia. Claro. Lávate la boca con sapolio. No, algunos niños se las lavaban con jabón, en mi época. Sí, por supuesto. Sí. Pero a mí me prohibieron decir garabatos, además, después. Bueno. Porque una vez que quise decir uno, me dijeron, no te salen. No te queda bien. no te queda. No te sale natural. Me da risa. No, así que mejor. Sé que los tenemos que ir, ya la Anita ahí nos está mirando, pero me da risa porque mi hijo habla tan bonito en la casa, perfecto y todo, y se junta con los amigos y dice una palabra y 4 garabatos. Yo le otro día le dije, pero hijo, ¿cómo habla así? Bueno, pero así habla todo el mundo, me dijo. Es que así habla todo el mundo, sí, es verdad, en cualquier parte. Pero claro, los que vivimos en esa época nos cuesta. Y a mí, como te digo, como me lo prohibieron, yo digo, es que me lo tienen prohibido. Héctor Belis Mesa, antes que me garabateen, te digo chau. De hecho, ya nos dijeron uno en el audífono. Sí. Ya les mandaron el primero, sí. Ya, entonces pues. Chao. Chao, Héctor, gusto estar con ustedes. Lunes. Muy bien. Chao. Chao, Héctor, gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. El caso del subsecretario, ¿verdad?, de Hacienda, que tuvo que renunciar por el resultado de un test de droga. Juan Pablo Rodríguez. Así es. Juan Pablo Rodríguez. Resulta que fue todo un escándalo político. ¿Qué pasó? Primero se hizo un test que salió 2 veces positivo, falta la contramuestra. Después se hace otro test en otro laboratorio, sale negativo. Ayer dio una larga entrevista en Mesa Central de T13, dice que está viviendo una pesadilla, que lo encuentra insólito lo que pasó, está muy muy molesto con el laboratorio que le hizo ¿no es cierto?, el examen de pelo. Bueno, a partir de ahí quisimos saber un poco cómo funciona esto de los exámenes para detectar consumo de drogas, ¿verdad? Y sobre todo este examen de pelo. Cristian Camargo Grandón, director del Laboratorio de Análisis de Droga de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, está al teléfono con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Con nosotros esta mañana. Bueno, siempre se habla de que estos exámenes tienen teóricamente 100% fidedignos, que los falsos positivos no son tan simples. ¿Cómo se explica este escenario en que da positivo en un laboratorio nacional, pero arroja un resultado negativo en este test posterior que es en Estados Unidos? ¿Hay margen real de error, de contaminación, de mala calibración de las máquinas que pueda justificar una discrepancia de estas características? Bueno, la verdad que la muestra que se tomó es la muestra de pelo, ¿ya?
En la muestra de pelo me indica si la persona es un consumidor crónico o un consumidor frecuente. En cuanto a los márgenes son dos muestras distintas. Se tomó una muestra en una fecha y se tomó otra muestra en otra fecha, por tanto son dos muestras distintas, no tienen por qué salir exactamente iguales. Pero pero ¿cuánto tiempo permanece el rastro de droga en el pelo? Lo que se corta son 5 centímetros, que equivale a 4 meses, ¿ya? Entonces el resultado que entrega el laboratorio, sea cual sea, digamos, entrega una información de los últimos 4 meses. Uh-huh. Ahora, las concentraciones que vieron en este caso en particular era bastante baja, por lo tanto podría indicar que después de un tiempo simplemente esa concentración disminuyó y salió negativa. Uh-huh. Ahora, perdón que le insista, doctor, pero ¿hay un margen real de error? ¿O en este caso es de las que son dos muestras distintas en distintos periodos de tiempo? Si las cosas se hacen bien, si se hacen con todos los protocolos, si se hace la extracción de acuerdo a la norma y el protocolo, el porcentaje de confianza es de un 100%. Es decir, si no es de 100%, la muestra simplemente se informa negativa. Tiene que ser una muestra con un criterio 100% para ser informada como no negativa o positiva. Por lo tanto, cumpliendo todos los protocolos y compromisos, digamos, técnicos, simplemente la muestra tiene que salir de acuerdo a lo que salió. En este caso, positiva en un primer caso, pero hay que ver realmente cómo se actuó, qué protocolos se siguieron y que realmente cómo se siguió la muestra. ¿Cuáles son esos protocolos que deben cumplirse? Primero, tomar muestra y contramuestra, ¿ya? Tomar la muestra y contramuestra. ¿Qué significa? Se toma primero una muestra y esa muestra se divide en dos, ¿ya? Y es la misma muestra, la muestra A y la contramuestra B es exactamente la misma muestra en la cual está partida en dos alícuotas distintas. La muestra A es con la con que se trabaja, se trabaja y se hacen todos los análisis, y la muestra B se guarda en custodia, a no ser que la persona afectada pida hacer la muestra B en algún momento. ¿Por qué la contramuestra es la que vale? Porque la contramuestra es la misma muestra que la muestra A, en el mismo tiempo, en el mismo momento. Pero en cambio, ser una muestra distinta, ser una muestra en un lugar distinto, no es una contramuestra, es una muestra totalmente distinta, que tiene sus propios parámetros. Uh-huh. Y puede ser entonces, ¿podría ser normal que sea contradictorio el resultado? Podría ser, no tiene por qué ser igual. ¿Y los dos pueden ser estar... y los dos también. ¿Pero y cómo entonces? ¿Nos volvemos locos? No, porque lo que pasa es que simplemente la muestra, la que vale es la muestra A, la que salió positiva. Y lo que vale ahora es la contramuestra B. O cualquier muestra tomada en otras circunstancias es otra muestra y no impide que la muestra sea positiva o negativa. No elimina la otra muestra. Ahora, perdón, Cecilia, ¿y es científicamente posible intercalar un positivo de consumo crónico entre dos exámenes negativos en este rango entre 3 y 6 meses o es complejo? No es fácil. A ver, ¿pero qué cree usted que pasó? ¿Qué cree que ya pasó? No, eso no lo sabemos. No, simplemente sabemos el informe positivo del laboratorio, del primer laboratorio, y el segundo laboratorio que nos mandaron, me parece que es la Católica, lo mandó a Estados Unidos, y ese salió negativo. Pero de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, ¿no es cierto? No sé si conocen estos laboratorios, a los dos. ¿Qué podríamos pensar que sucedió si él insiste en que no consumió droga? Él dice, yo no sé si se mantuvo la cadena de custodia. En la custodia, sí. Eso es todo lo que hay que estudiar en este momento. Si realmente lo que se ha visto solamente un caso, el informe positivo y punto. Pero hay que ver realmente cómo fue la colección de la muestra, si fue bien hecha o no fue bien hecha, cómo fue el screening de la muestra, si también está bien hecho, y cómo fue la confirmación, en este caso lo que están mencionando ustedes. Pero no sabemos cómo fue la colección y tampoco fue como el screening. Y claro, ahí hay ciertos estándares como para poder descartar eso que dijo ayer en esta entrevista que contaba Cecilia de no sé si es mi pelo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos estándares? ¿Perdón? ¿Cuáles son esos estándares como para asegurar que no ocurran confusiones o suplantaciones en el manejo de las muestras biológicas?
cumpliendo la cadena de custodia, cumpliendo todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia, cumpliendo con lo que le acabo de decir, que la colección sea adecuada y de acuerdo a un protocolo, que la screening sea también de acuerdo a un protocolo y la confirmación también. Pero un laboratorio validado dentro de una plaza que tiene cierto prestigio. No me puedo, como laboratorio nosotros no podemos dar cuenta de cómo son los otros laboratorios. Por temas de protocolo y procedimiento nosotros no podemos hablar ni bien ni mal de otros laboratorios. Simplemente estamos diciendo que para que dé bien tiene que cumplirse ciertos requisitos que son los que acabo de decirle. Ya, esos requisitos, entonces, que cómo se hizo, ¿no es cierto? Si se mantuvo la cadena de custodia y todo aquello. ¿Quién puede hacer esa investigación? ¿Y si se puede hacer ex post? Difícil. Sí, lo único que puede hacer la persona en este momento es pedir la contramuestra, ¿ya? Estar pendiente, que la persona puede estar presente en la contramuestra. Puede ir con una persona incluso que sea como que vigile, digamos, como todo el procedimiento, y así se cumple una norma, un procedimiento. ¿Cree usted que Perdón, tengo una cosita. Pero él, por ejemplo, dice que le pediría el ADN de su pelo. Sí, es una posibilidad. No está dentro del programa de drogas de abuso que está cumpliendo, pero es una posibilidad que puede pedir la persona perfectamente. Pero eso puede dar garantías de que realmente es de él o desecharlo. Sí, por supuesto. ¿Hace parte del protocolo de revisión entonces? No forma parte normal del protocolo de revisión, para nada, ¿ya? El protocolo de revisión es muestra y contramuestra y nada más, punto. No muestras tomadas en otro lado ni eso. Simplemente es muestra y contramuestra con todos los procedimientos. Y control de los procedimientos, cadena de custodia y cadena de custodia, sobre todo cómo fue la colección de la muestra, cuánto se tomó de muestra, cuántos fueron los cortes, hay cortes que se ocupan en el pelo, es decir, sobre una cantidad se indica positiva y sobre otra cantidad se indica negativa. Hay que ver cómo son esos cortes, si fueron bien aplicados o no fueron bien aplicados. Pero es que yo encuentro muy difícil que alguien pueda chequear todo eso que usted nos dice. Sí, se puede. ¿Se puede? ¿Cómo voy a ir a ver yo los cortes de que se hicieron? No, porque tienen que estar dentro del informe. El informe del protocolo que hicieron en un comienzo, ellos tienen que decir, el corte era 500 y nosotros nos dio tal cantidad. Eso es lo que tiene que eso se puede pedir al laboratorio para que lo entregue. Okay. Ahora, este caso generó alertas en las autoridades sobre la necesidad de reformar protocolos por la destitución de autoridades sin que esté procesada la contramuestra y todo. ¿Cree usted que ahí el laboratorio de la Universidad de Chile, siendo de quién es, de la Universidad de Chile, debiera actuar como referente técnico en casos de alta sensibilidad, no solo política, sino que incluso social? Yo pienso que sí. De hecho, el laboratorio nuestro es el laboratorio de referencia del Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, no estamos lejos de eso tampoco. El laboratorio de referencia del Instituto de Salud Pública y yo soy asesor externo del laboratorio del Instituto de Salud Pública para los programas de drogas de abuso. Entonces, por ese lado podría haber algún tipo de garantías, digamos, de alguna manera, que puede ser revisado. Y la pregunta quería hacerle, ¿qué tipo de drogas detecta el examen de pelo? De pelo detecta cocaína, anfetamina, opiáceos, que son de las drogas duras, heroína, morfina, marihuana y benzodiazepina. ¿Y de esas drogas, cuál es la que permanece más tiempo en el pelo? La marihuana, la que permanece más... La verdad que en pelo permanecen muy parecidas. No. La marihuana incluso puede ser de menos tiempo, pero digamos la cocaína, la anfetamina, la benzodiazepina, la opiáceos tienen semejante duración. ¿Qué era? ¿Cuánto nos dijo? Dijimos que en el pelo crece un centímetro al mes. Por lo tanto, cada centímetro tenemos la historia de un mes del uso de una droga. Y nosotros cortamos 5 centímetros o 4, que equivale a 4 meses. ¿Y lo cortan a la altura, a qué altura del pelo? En la parte, en el cuero cabelludo, en la nuca atrás. Ahí se corta porque crece más homogéneo. Claro, perfecto. Crece más homogéneo y crece, como le digo, aproximadamente 1,2 centímetros al mes.
¿Y se puede complementar con un test de orina también para ratificar o para complementar? El de orina no le serviría mucho porque el de orina dura 3 días, la orina. ¿Ya? Uh-huh. Ya. Las drogas en orina duran 3, máximo 5 días, a diferencia de 4 meses el pelo. Ya. El subsecretario se había hecho un examen capilar en abril, que le salió negativo, y después el otro, en junio, le sale positivo. ¿Eso es posible entonces? Es posible, pero no es tan fácil, digamos, porque para que una persona salga positiva en pelo, tiene que ser un consumidor crónico. ¿Qué significa un consumidor crónico? Un consumidor que consuma todas las semanas, por lo menos 3 veces a la semana. ¿Ya? Ya. Entonces imagino que en este caso no es me imagino, si eso es una idea nomás, que no se tendría que ser un caso como ese para que saliera positivo de nuevo, en abril y en junio. Claro, por eso digo, en abril salió negativo, sí, negativo, sí. Y en junio positivo. Sí. Y eso es raro. Sí, puede ser. No es lo más normal. En todo caso, acá lo importante entonces, de acuerdo a la expertise que tienen ustedes, es pedir una contramuestra. Sí. Y con la contramuestra se resuelve, ahí termina el proceso. Ahí termina el proceso. La contramuestra es la definitiva. Definitiva. Todos estos casos que se toman muestras, digamos, particulares en otros lados, no son parte del programa. Por lo tanto, solamente lo que corresponde ahora es una contramuestra B, que tiene que hacerse en las mismas condiciones que la muestra A. Pero si salió 2 veces positivo, ¿qué quiere decir eso? 2 veces, pero eso no es una contramuestra. No es una contramuestra, no. Que eso es importante aclarar. La contramuestra, como le digo, es el mismo pelo que la muestra A, que se tomó en el mismo tiempo, pero se dividió en una fracción, la cual se guarda para casos como estos. Uh-huh. Bueno, eso sería bueno que se haga para que quedara bien claro, ¿no? Aunque el subsecretario ha hecho otro examen, como decíamos, en la Católica, y que se envía, dice él, a Estados Unidos, y de hecho parece que se va a hacer otro más, en otro laboratorio también. Pero bueno, acá para zanjar esto, entonces lo importante sería la contramuestra del primer examen. Justamente, eso es lo que corresponde realmente. Lo que corresponde. Claro. Si tiene intenciones, digamos, de hacerlo, que pida la contramuestra. Claro, de esa manera y que también pidan bien las concentraciones de corte, estas concentraciones que dije yo, que sobre ciertas concentraciones positivo y bajo otras negativo, eso tiene que estar bien especificado, ya tiene que estar bien explicado. Uh-huh. Y eso me parece que no está en este momento. Claro. Bueno, le damos las gracias al doctor Cristian Camargo Grandón, director del Laboratorio de Análisis de Drogas de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Que esté muy bien. Buen día. Muchas gracias. Chao. Gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Bueno. Porque resulta que se hizo un estudio, que uno de los hallazgos más importantes le llaman paradoja chilena. Estamos ya en contacto con Jaime Rivera, CEO de AC Anexo, que es esta empresa que hizo este estudio sobre el uso de la inteligencia artificial en Chile. Se llama Chile frente a la IA 2026. Hola Jaime, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Cecilia, Sebastián, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros. Curiosa está la paradoja chilena, que se titula así, que leía el estudio yo y pone a Chile en el puesto 19 de 21 países evaluados en uso de inteligencia artificial. Estamos malitos. Pero, por otro lado, el país cuenta con una gran conectividad técnica, gran infraestructura digital. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las barreras culturales o estructurales que impiden transformar esa capacidad tecnológica en adopción real de la inteligencia artificial? Exactamente, tal como dices tú, el rezago que tenemos no va por un tema de convicción. En general, lo que vimos en el estudio que realizamos es que hay cierto optimismo. Hay optimismo, la gente encuentra más ventajas que desventajas en la IA, y en comparación con el resto de los países donde se realizó el estudio,
estamos en el lugar 8 de 21. Sin embargo, tal como decías al principio, Cecilia, el rezago aquí es la adopción, es el uso de la IA. Y ahí sí aparecemos en el lugar 19 de los 21 países. Básicamente vemos que hay un 61% de los entrevistados, esta es una muestra representativa a nivel nacional, que señala que ha utilizado alguna vez la IA. Por lo tanto, ahí tenemos un rezago respecto al resto de los países, donde la media es un 73%, y al interior, cierto, de nuestro país, de nuestra sociedad, hay rezagos en distintos grupos. Uh-huh. Pero las razones, ustedes hacen un estudio además entre las edades, de las personas, quiénes son las que más temor o desconfianza tienen o las que menos. En ese sentido, ¿qué nos podrías contar? Exactamente. Aquí nosotros, todas las variables que nosotros estudiamos las abrimos por género, por generación, que son los distintos rangos etarios de edad, por tipo de cargo, por industria y bueno, también en los distintos países. Y aquí el hallazgo interesante es que tenemos rezagos en la adopción en términos de grupos etarios, lo cual era esperable. Por ejemplo, los más jóvenes conocen más la IA y la utilizan mucho más, pero hay grupos que se están quedando más atrás. Por ejemplo, los conocidos como baby boomers, que son los mayores de 61 años. Fíjense que en el estudio encontramos que solamente un 32% de este grupo, de 61 y más, declara haber utilizado la IA alguna vez, en comparación con las generaciones más jóvenes, que estos porcentajes son por sobre el 67-68%. Pero puede hay ser porque no le interesa o no la necesita, porque ya tal vez están fuera ya no están trabajando, están menos activos, o ¿por qué razón sería? Mira, puede ser una de las razones, puede ser efectivamente lo que señalas tú, pero principalmente lo que vemos es que hay ciertas barreras generacionales a poder incorporar la IA. ¿Ya? O sea, aquí es directo la brecha que se da a mayor edad, menor conocimiento, menor gusto. ¿Sí? ¿Y eso se da en todos los países? ¿En otros países no se da esa brecha? Claro, porque es la paradoja chilena y no es global en el fondo. No, es la paradoja chilena porque en general, la paradoja en realidad no era el tema de la edad, la paradoja es lo que veíamos que en Chile somos más optimistas, pero usamos menos, sí, esa era la paradoja. Pero respecto a la brecha por edad, ¿en otros países eso no se da? Sí, la brecha se da en otros países, pero no es tan marcada como la vemos acá. ¿Y por qué se da? Mira, tiene que ver con lo que están haciendo los gobiernos de otros países. Fíjate que este estudio, como les decía, se hizo en 21 países y vemos que hay países como Indonesia, Malasia, en que esta brecha es mucho más acortada. El conocimiento está por sobre el 95%, el uso está también cercano al 90%, y esto es porque los gobiernos de esos países están impulsando políticas de capacitación para la población en general. ¿Cómo lo hacen? Bueno, han creado organizaciones en los mismos gobiernos para que la IA llegue a toda la gente, para que la gente se pueda capacitar, y han creado normas también, normas que en el fondo permiten ver los temas éticos de la IA. Están legislando ya, están un poco más avanzados de lo que estamos nosotros. Claro. Legislando ya. Ahora, más allá de la legislación, también hay una cosa que debe hacer la fuerza, los que generan el empleo, la empresa, el Estado, porque el gran problema es que esto da miedo. La gente tiene miedo que se quede sin pega. La IA no la uso porque al final se van a quedar con la IA y me van a echar a mí, me voy a quedar sin pega. ¿Cómo se deben abordar esta democratización del conocimiento como ustedes plantean para mitigar este miedo a la herramienta medio instrumental? Y hay una evidente resistencia en el fondo al cambio. Absolutamente. O sea, de hecho, una de las preguntas que hicimos fue si existía preocupación por perder su empleo. Fíjate que hay un 19% de los entrevistados, es decir, 1 de cada 5, que tiene miedo a perder el empleo, que está preocupado por perder el empleo. Y aquí, fíjate que aquí aparece algo súper interesante, porque no solo está el tema generacional, no solo los mayores tienen más miedo a perder el empleo, sino que aquí hay un tema
de cargo. Los cargos que son más calificados, los altos ejecutivos, ejecutivos medios, en general tienen una preocupación menor a perder el empleo. Lógico. ¿Quiénes tienen mayor preocupación? Los cargos más bajos, obreros no calificados, trabajos informales, trabajos menores. Entonces, ¿con toda razón o no, Jaime? ¿Un temor justificado? Es que no necesariamente, porque fíjate que en el fondo, siempre hemos visto que cuando hay desconocimiento de algo produce miedo, ¿cierto? Pero no necesariamente, porque aquí la IA en el fondo no necesariamente va a reemplazar cargos más informales o cargos menores. Siempre vemos que, o siempre se habla, ¿cierto?, que los cargos más reemplazables por la IA son los cargos que son más automatizables, ¿cierto? Pero igual hay un riesgo de que la brecha de automatización profundice esta desigualdad económica, que la gente se viene quedándose sin pega. Es un riesgo que está latente y que probablemente va a existir igual. Absolutamente, pero fíjate que la historia finalmente nos ha enseñado que la tecnología no necesariamente viene a reemplazar al trabajo humano, ¿no? Sino que el no subirse a la tecnología es lo que te puede reemplazar. O sea, lo que quiero decir es que probablemente la IA hay cosas que no la va a reemplazar, pero si tú en tu trabajo, en tu día a día, no te subes a este barco de la IA, puede que sí sea reemplazado. Entonces yo creo que ahí está el mayor riesgo. No que la IA te reemplace, sino que por el hecho de no sumarte a la IA, pueda finalmente ser reemplazado. Otro tema que me llama la atención, que respecto a la inteligencia artificial, el optimismo no se reparte igual. Son más optimistas sobre la inteligencia artificial los hombres que las mujeres. Ojo, que las mujeres somos más intuitivas, así que ojo. Exactamente. Eso es lo que vimos dentro de este estudio. Uno de los hallazgos es que las mujeres son más optimistas que los hombres, tal como decías tú. ¿Los hombres más que las mujeres o las mujeres más que los hombres? Perdón, los hombres más que las mujeres. Sí, eso, sí, los hombres más que las mujeres están más optimistas, le ven más ventaja a la IA. ¿Y por qué será eso que las mujeres menos eso no lo alcanzaron a analizar? Me imagino, pues ya es algo sociológico. Sí, no alcanzamos a profundizar en eso. Lo que sí pudimos ver es que más allá del género, hay un grupo etario, hay una generación que es la generación X, que son los de 46 a 60, que son los menos optimistas y los que tienen más miedo o más preocupación a perder el empleo. Es un segmento particular que obviamente está en una etapa de la vida, probablemente con hijos más grandes, pagando dividendos, ¿cierto? Y que ellos ven el riesgo de que la IA los pueda reemplazar mucho más fuerte que las otras generaciones. Entonces es un segmento al que hay que analizar y que probablemente si es que hay que aplicar políticas estatales, gubernamentales para poder incentivar el conocimiento de la IA, hay que partir por estos grupos que son un poco los que están más rezagados y más temerosos. Oye, uno de los grandes debates que hay, que ha existido con propuestas incluso de ley que han generado harta discusión a propósito de esto de la propiedad intelectual, ¿cómo se debiera por parte del país equilibrar la necesidad de regular la protección de los datos, porque también hay mucho temor por el uso malicioso, pero sin asfixiar por otra parte la innovación y el desarrollo tecnológico del país, de las startups e incluso de las empresas que no necesariamente son tan tecnológicas? Sí, bueno, normar. Yo creo que el Estado tiene un rol importante no solo de impulsar el conocimiento de la IA, que es algo que ya está y que está evolucionando muy rápido, sino que de normar. Veíamos la semana pasada un ejemplo de un abogado que puso una serie de causas o muchas causas, digamos, en todo el país, y bueno, hay que normar porque esto es algo con lo que estamos viviendo y necesitamos que funcione bien, y necesitamos que la IA trabaje para nosotros, necesitamos que nos apoye y nos permita hacer las cosas tal como está ocurriendo ahora en muchas industrias, más rápido, con menos errores, de manera más eficiente. O sea, yo creo que si logramos adoptar la IA de manera de buena forma, digamos, vamos a salir ganando todos finalmente. Bueno, te damos las gracias, Jaime Rivera, CEO de ASEANexo, esta empresa que hizo este estudio sobre el uso de la inteligencia artificial en Chile. Chile frente a la IA 2026. Que estés muy bien. Dale, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao. Buen día. Chao.
Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.